Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos hoy lunes 25 de noviembre con la preparación de estas sesiones intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Rompemos resistencias. El viernes llegamos a zonas muy claves de resistencia, ahí nos detuvimos y hoy pues tras la apertura con un gap alcista hemos superado esos niveles y en el caso del futuro del SP500 vamos encaminados otra vez a la zona de máximos históricos, estamos cerquita de ellos. El Nasdaq aún le queda un poquito más de camino, lo veremos. Como siempre recordemos que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También recordaros que tenemos esta semana una semana un poco atípica en Estados Unidos, es la festividad de Acción de Gracias, con lo cual jueves no habrá mercado, no haremos vídeo y viernes será una sesión también muy descafeinada, con lo cual tampoco haremos estos vídeos y yo por mi parte tampoco operaré, o sea que de lunes a miércoles y miércoles también con mucha precaución en la sesión americana. Venga, vamos a los gráficos, empezaremos con el futuro del mini SP500, hoy es lunes, con lo cual miremos un poco el contexto en marco semanal y ahí vemos la vela de hace 2 semanas muy alcista que rompió esos máximos de octubre haciendo nuevos máximos históricos. Semana pasada corrección que ni siquiera llegó a cerrar por debajo del 50% de la vela anterior, un poco una corrección bastante técnica a priori, y la semana pasada continuación de las subidas, que hoy ya lo vemos un poquito, tras el gap alcista en la apertura, ya estamos encaminados muy cerquita de nuevo a la zona de máximos situados en 6.050 aquí en el futuro. Vamos al gráfico diario. Bien, ahí tenemos todo el impulso alcista desde los mínimos de noviembre, esa corrección, ahí cerquita entre el 50 y el 61,8% y continuación de las subidas, esas últimas jornadas que ya estamos pues acercándonos a esta zona de máximos. Y aquí teníamos este nivel, vamos a verlo mejor en el gráfico de 4 horas, porque fue esta zona, mínimos comunes, de esa estructura de giro que se formó en la zona de máximos, hablamos de los 5.990 aproximadamente, que ya actuó de resistencia, aquí un poquito se ve, en la sesión del jueves, provocó una corrección, luego pues en la sesión del viernes volvió el precio a subir, llegando de nuevo a esa zona de resistencia, no pudiéndola romper, pero hoy ya vemos un poco en la apertura, clac, gap alcista, con lo cual ahora la zona de 5.990 es un importantísimo soporte. ¿Qué tenemos aquí? Vamos al gráfico de 1 hora. Bien, pues de momento poca cosa. Tenemos un pequeñito rango, parte superior alrededor de los 6.020 máximos del día y luego pues un poco la apertura de la sesión, la zona ahí cerquita de los 6.005. Escenarios, pues bueno, ya lo vemos, poca cosa decir. Si llegamos a romper los máximos del día, que no, en fin, se han dejado hace poquito, la zona de los 6.020, pues la probabilidad de llegada a la zona de máximos históricos es muy alta. Por el contrario, si el precio pierde los mínimos del día, un poco la apertura, pues podría llevar a la zona de los 5.990 y pensemos que no sería un movimiento tampoco nada poco probable. Al final es una zona muy potente y estos niveles a veces pues realmente son como imanes, ¿no? Y sería una corrección técnica, una zona pues de probable, ¿no? Zona de entrada de compras en función, evidentemente, tendremos que ver un poco lo que ocurre si llegara ahí el precio, ¿no? Pero es una zona donde el precio pues podría hacer esa corrección un poquito más profunda, ese throwback para aquí, una zona de liquidez, poder tal vez girarse al alza y coger pues un poco, ¿no?, más de fuerza alcista, un detonante para llegar a la zona de máximos. Pero si la fuerza alcista continúa y es fuerte, pues no veremos una corrección de este calibre y probablemente desde este pequeñito lateral que se ha formado hoy veamos la ruptura por la parte superior y seguimos subiendo hasta la zona de máximos. Así que veremos. Desde luego también la probabilidad de si el precio perdiera los mínimos del día aquí en 6.005, de que llegara a esa zona de 5.990 es altísima. Con lo cual pues estemos atentos también a este posible movimiento y todo lo que sea quedarnos encajados entre los mínimos y los máximos, pues ya lo vemos, un rango pequeñito y poca cosa más a decir. Bien, vamos al futuro del Nasdaq. Gráfico semanal, ahí también vemos la vela que consiguió llegar, no superó, llegó a la zona de máximos históricos del mes de julio. La semana siguiente una vela penetrante bajista y en la semana anterior, o sea, la
La semana pasada, pues unas subidas, pero bueno, ligeritas, llegó un poquito a alcanzar el 50% del cuerpo, de la vela bajista anterior, y hoy también apertura alcista, gap alcista, y vamos a ver, también continúan las subidas y nos acerca de nuevo a la zona de máximos. Gráfico diario. Aquí tenemos todo el impulso de los mínimos del mes, una corrección muy profunda, continuación alcista que ha llegado a superar esta zona de 20.900. Aquí en el gráfico de 4 horas se ve un poco la importancia de esa zona. Un poco fueron máximos de octubre, más o menos, no exactamente, pero bueno, una zona similar, ¿no? Y el precio aquí dejó esta resistencia que ya se acercó a ella en la sesión del pasado miércoles, de nuevo el jueves encontrando resistencia allí y también el viernes también se acercó y no pudo, pues hoy en la apertura tras el gap, ruptura de esta zona, con lo cual principal soporte 20.900. Si las subidas continúan, el siguiente nivel al que nos enfrentaremos, aparte de los máximos del día que ya estamos ya se han formado en una zona un poco intermedia, sería la zona de 21.050, 21.100. Ahí tenemos una zona muy potente de resistencia técnica, mínimos comunes de esa estructura de giro, con lo cual atentos a esta zona. Y también probabilidades, si llegáramos a romper los máximos del día actuales, pues la probabilidad de llegada a la zona de 21.050-100 es altísima, porque realmente no tiene muchos impedimentos técnicos y más habiendo superado este nivel de aquí, los 20.900. Para terminar, acabamos en el gráfico de 1 hora. Aquí también se ve todo este pequeñito rango de hoy, toda la zona de resistencias, superación con este gap alcista, pequeñito lateral, unos mínimos del día también testeados en la sesión europea, situados aquí en 20.930 aproximadamente, y los máximos del día también un poco con 2 toques, un lateral ya ratificadísimo, y ahí tenemos pues, los escenarios para hoy. Si rompemos la parte superior, probabilidad de llegada a la siguiente resistencia, aquí cerquita de 21.000, como he dicho antes, 50-100, y luego, si perdiéramos los mínimos del día también, además tampoco le queda mucho camino, la probabilidad de llegada a la zona de los 20.900 pues también es muy alta. Y todo lo que sea entre medio, pues mucha precaución, porque estamos en un rango muy estrechito. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de lunes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.